¿Por qué tuvo que tener un nacimiento virginal? Muchas de esas cosas vamos al día de hoy y voy a pedir por favor que vayan al libro de Juan. El libro de Juan, recuerdan, estuvimos hablando la semana pasada, es un libro para nosotros conocer a Jesús como hombre. Habla de muchas facetas de Jesús como hombre en ese libro. Y vamos a estar ahí en Juan 1:14. Vamos a leerlo como texto base. Jesús como hombre. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz del Calvario? Jesús como, recuerden que la semana pasada hablamos con Jesús como Dios. Jesús tuvo manifestaciones de Dios. Jesús, el verbo se hizo carne y ese verbo habitó entre nosotros y ese verbo, recuerden que vimos que habló del templo, que destruían el templo y en 3 días lo iba. Él no estaba hablando de ninguno de estos edificios, él estaba hablando de su vida, ¿verdad? Estuvimos hablando que Él es la luz que ilumina a todo hombre, que es parte de su humanidad, porque Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es sustentador, mantiene todas las cosas. Jesús es el supremo sobre todas las cosas y también es el heredero de todas las cosas. Son cosas que aún nuestra mente física quizás no entiende algunas cosas, como Jesús siendo hijo, como Jesús creó, participó en la Trinidad, porque somos trinitarios, somos cristianos trinitarios. Y eso es lo que dice la Biblia, como decía al principio. Tenemos que ser consistentes, que la Biblia dice que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros creemos que el Señor también. Entonces, ¿por qué explicar esto? Porque es importante conocer al personaje más importante de la historia, que es Jesús, Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué contraste? Jesús Dios y ahora Jesús hombre. Jesús Dios, Jesús hombre. Y esos son los contrastes que presenta la Biblia. ¿Okay? Alguien que lea Juan 1:14 y vamos a ver los contrastes en la vida de Jesús. Juan 1:14. ¿Puede leer, por favor, alguien? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya vimos la semana pasada que el verbo, ¿quién es el verbo? Jesús, ¿recuerdas? Pero este verbo ahora le pasó algo a este verbo. Se hizo hombre, se hizo carne. La palabra se hizo carne o en carne significa que Él tomó un cuerpo humano, se disfrazó de hombre, pero no de disfraz de engañar, sino que se puso un traje de hombre, pero no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Eso es muy importante. Cuando hablamos de carne, cuando nosotros nos dicen algo de la carne en la Biblia, ¿qué pensamos? En la carne. Pensamos en cosa mala, ¿verdad? De la carne. Pero esta carne que estamos hablando es la de Jesús, es una carne moralmente limpia, sin pecado, como la carne que tenía Adán antes de caer. Era un hombre perfecto, o sea, se vistió de un hombre perfecto. Se vistió de un hombre perfecto. Eso es lo que tiene que decir. Y este versículo, cuando usted tenga algún momento tenga alguna discusión con algún testigo de Jehová o alguna de las personas que no declara que Jesús es Dios, este es el versículo. Esta es la declaración más firme en la Biblia de que Jesús es Dios. Dice allí, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Okay. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que Jesús vivió como hombre, contradicciones que vivió como hombre. ¿Verdad? Dice la Biblia en Juan 4:6 que Él estuvo cansado. ¿Y qué le dice? Cuando usted escucha a alguien que dice, oye, estoy cansado de la vida, ¿qué le dice usted? ¿Qué versículo se le viene a la mente? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero Jesús estuvo cansado, una contradicción. Si Él era el descanso, estuvo cansado. Tuvo que vivir eso como cualquier hombre. Se cansó. ¿Juan qué dijo? Juan 4:6, perdón. Dije 14, ¿verdad? Ese es el que dice, ese es el camino, la verdad y la vida. Exacto. Ya empezamos por vivir el versículo y ya empezamos a cambiar. Juan 4:6 dice que Él estuvo cansado. Pero ya se lo. Y el versículo de Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa es una de las contradicciones que tuvo que vivir el personaje de Jesús. ¿Ok? Mateo 11:28. ¿Qué otra contradicción vemos en la vida de Jesús? Mateo 4:12 estuvo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Mateo 4:12? Estaba en el desierto ayunando. ¿Y qué le pasó a Jesús en el desierto? ¿Qué tuvo?
Hambre, hablando de esa, no fue implícito. Él tuvo hambre y sed, pero hablando de hambre, pero Él no es el pan de vida. Juan 6:35, Él es: yo soy el pan de vida. Entonces esas contradicciones tuvo que vivir Jesús. Para hacer por nosotros lo hizo. Y primero por dar gloria al Padre. ¿Qué otra contradicción? Ya le digo, hermano, tuvo sed. ¿Y cómo se eso también lo dice, tuvo sed, es en Juan 19:28. Jesús tuvo sed. Pero en Juan 7:37 dice que Él es el agua de vida. ¿Por qué? Juan 7:37. Entonces, estos son contrastes en la vida de Jesús. Estuvo cansado, pero Él es el descanso. Tuvo hambre, pero Él es el pan de vida. Tuvo sed, pero Él es el agua de vida eterna. ¿Qué otro contraste tuvo que vivir Jesús que nos da a entender que Él era hombre? Él estuvo en agonía. Lucas 22:44. Pero Él curó toda enfermedad que Él en su gracia estaba dispuesto a sanar. Otra contradicción en la vida de Jesús, lo vemos no lo busques, solamente lo anota, Juan 8:58, que Él era eterno, pero aunque Él es eterno, tuvo que crecer como niño. Jesús tuvo que crecer como niño. Jesús tuvo una curita, no sé dónde pondríamos, dice en mi país un Moisés, que es una cestita de esas tejidas. Él tuvo su etapa de niño. Hermano, dicen que hace años atrás yo vi un retrato donde supuestamente era el pesebre donde habían puesto a Jesús. Era una especie de roca, como un comedero de animales. Eso es lo que significa. Un estadero. ¿Perdón? Un estadero. Estadero se dice en nuestro país. Okay, bueno, o sea, dicen, no era que él tuviera una cunita como las de ahora, no. Dice, esto era donde Jesús fue, donde lo pusieron después de haber nacido. Era un comedero de animales, pero de pura piedra, y donde tenía un cuerpo. Simplemente la mayor humillación para Jesús fue hacerse hombre. Porque Él era Dios. Él se humilló, se despojó, se vació para hacerse hombre. Pero no lo hizo, no lo veamos como si fuera una víctima, sino que lo hizo por amor al Padre. Amén. Y por amor a nosotros. Entonces nos va a entender a nosotros cuál debe ser nuestra relación con Jesús. Si lo vemos como un personaje histórico, bueno, sí, que bueno lo que hizo, pero si lo vemos como un personaje cercano, que es mi hermano, que lo hizo por mí, oye, eso es otro significado para mi vida. Eso cambia la vida. Yo cuando estaba cantando gracias, o sea, que estoy sentado a su mesa, eso a mí no me cabe en la cabeza. Era enemigo. Usted imagina que usted se pelea con su enemigo, con su vecino. Se pelea con su vecino y se dicen y nunca más. Tienen 10 años sin hablarse, hubo problemas hasta de policía y todo el rollo. Pero un día llega su vecino y dice, ¿sabe qué? Quiero hacer las paces contigo. He preparado un banquete para ti y tu familia. Y te invito, te espero en mi casa. Y cuando usted llega, el hombre botó la casa por la ventana, ese compró lo que a usted más le gusta, le tiene regalo. ¿Cómo se sentiría? ¿Ah? ¿Cómo te sentirías si hace alguien por ti eso? ¿Ah? Como primero, porque la naturaleza de nosotros es ojo por ojo y diente por diente. Ah, sí, me lamenta, se lamento, de dónde me da. Pero que usted vea que él reacciona de esa manera. No es algo muy común, pero sí puede pasar. Yo me sentiría primero sin palabras, chocado, oye, ¿qué voy a hacer? Y después avergonzado, quizás al entrar al ver tanta atención por todo lo que yo tenía en mi mente. Bueno, Cristo hizo más que eso por ti. Porque nuestra relación era irreconciliable. Es como la parábola esta del rey que pide cuentas con esta persona que tiene una deuda impagable y lo va a meter en la cárcel, pero intercede a alguien por él, pero después con otra persona que le dio más o menos poquito, que se pagaba en poco tiempo, yo soy implacable. Así somos nosotros, muchos de nosotros. Pero la deuda que teníamos es impagable. Y Dios envió su mano a través de su Hijo como un mediador. Y de eso se trata, que Jesús sea hombre. Entonces hablamos que Jesús estuvo en agonía. Dice la Biblia que sufrió hasta una condición que se llama hidromatosis, que significa que cuando tú tienes una presión muy extrema, se te rompen los vasos capilares, o sea, empiezas a sudar sangre por la presión. Yo nunca he estado en una presión así. Usted ha tenido problemas feos, ¿verdad que sí? Y momentos de mucha, pero nunca hemos vivido una situación así. Y si la vivimos, esa situación no la merecemos porque vivimos un mundo caído, pero Jesús era inocente y sin pecado. Y él está viviendo algo que era ajeno, que no tenía que vivirlo. Pero nosotros, si nos metemos en un problema
o estando en el mundo, póngale, alguien es secuestrado o lo que sea, le pasa la cosa más terrible. Vivimos un mundo caído y eso es parte, pero Jesús no tenía, porque Jesús estaba en el cielo, él es santo, pero bajó a meterse en este problema con nosotros. Entonces eso es lo que hizo, él estuvo en agonía, pero él era capaz de sanar esa agonía de los demás. Otra de las contradicciones del personaje de Jesús como hombre, que estaba diciendo que cuando existía en la eternidad, crecía como cualquier hombre. Dice la Biblia que Jesús crecía en gracia para los hombres y para con Dios. Él creció. Otra lo vemos en Mateo 4:1, él sufrió tentación, pero dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Pero como hombre tenía que ser tentado. Como Dios no iba a ser tentado. Son cosas que nuestra mente quizás tan pequeñita no entiende. Pero él tenía que ser tentado. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros, yo pude vencer, tú puedes vencer la tentación. Uno de los ejemplos es, yo puedo. Él fue ejemplo para nosotros. Una de las cosas, dándole un adelanto de por qué tuvo que ser para nosotros tener un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana fue Jesús. Dice, claro, pero era Dios, pero no, él se encarnó. Significa que él puso de lado. Él no dejó de ser Dios. Él dice, bueno, voy a bajar, papá, y te voy a dejar acá arriba toda la gloria. No, él bajó con su gloria, pero al vestirse de hombre la puso a un lado, la sujetó, se sujetó a eso. Pero hay momentos que él demostró su gloria. ¿Cuándo mostró él su gloria? Sí, ¿saben? Cuando él quería, él podía hacer uso de su divinidad como Dios. ¿Cuándo hizo él? Cuando sanó a alguien. Cuando sanó a alguien. Cuando fue la transfiguración. Él mostró un poco de su gloria, pero recuerda lo que pasaba con Moisés, que la gente, cuando Dios hablaba, ¿qué pasaba? Uy, la gente tenía miedo. Cuando resucitó a Lázaro. Cuando resucitó a Lázaro. Cuando convirtió el agua en vino. Así es. Entonces Jesús hacía como él, pero tenía que vivir como hombre para sufrir como hombre lo que el hombre sufrió por causa de su pecado. Tenía que vivir eso. Se limitó a su mismo conocimiento, aunque él tuvo que crecer en conocimiento, aunque él desconoce todas las cosas. ¿No es contradictorio? Él tuvo que aprender, y cuando se le perdió a María José como a la edad de 12 años, estoy en los negocios de mi padre, estaba ahí disertando con otros rabinos, con otros maestros, cosas que él las conocía como Dios, pero que él estaba aprendiendo de esos hombres. Y él aprendió de Jesús, de José. ¿Qué aprendió de José? El oficio. Me imagino que aprendió cómo encargarse porque dice que José es un hombre piadoso. Y no quería dejar a María por el rollo que tenían de que había salido en cita sin él haberla conocido. Entonces José era un hombre moralmente, en principio, era un pecador, pero le enseñó muchas cosas. Entonces, Jesús como Dios la conocía. ¿Quién le va a enseñar él algo? ¿A Dios le puede enseñar a uno algo? No. Pero como hombre tenía que aprender muchas cosas. Me imagino como carpintero a agarrar eso y me imagino que en ese tiempo pues, todo muy arcaico. Pero y pasó por todo ese cuando de bebé para aprender a caminar. Me imagino que José lo regañaría, eso no se hace así, me vas a decir a mí como Dios. Tenía que cumplir. Sí. Oye, no agarres el serrucho así, no sé cómo le llamaban los hebreos, el serrucho se agarra aquí, te cuida y te corta, a lo mejor se cortaría algún día. Tenía sangre en las venas, tenía todo como todo hombre. Porque tenía que vivir eso, él tenía que ser hombre. Yo creo que sí le llamó la atención. Yo creo que claro sí le llamó la atención. Claro que sí. Bueno, por lo menos allí cuando se les perdió lo llamó. Y Jesús le dijo, para los negocios a uno en esta cultura quizás un poco machista, o no sé, esas palabras de Jesús a ellos. Imagínense que se le pierde un niño en 3 días. Y lo que él dice es, yo tengo que estar en un negocio de mi padre, me meto un cachetón a ¿sí o no? Desesperado, ¿qué es lo que hace un papá desesperado? Le doy un revés, decía mi mamá. Al verlo nada más le caigo encima por la desespero, pero lo conseguí. Pero recuerda que es otra cultura, pero naturalmente él ha respondido de una manera, pero si nosotros no sabemos entender la Biblia, lo vamos a ver como, ahorita vamos a hablar un poquitico sobre ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, para nosotros esa palabra es mujeres, bueno, no soy tu mamá, pero no se adelante ni se atrase. Entonces lo primero que debemos conocer es que Jesús es el nombre de ¿quién? De la segunda persona de la Trinidad. Todo cristiano, toda persona cristiana que es consistente en la palabra de Dios es trinitario. Trinitario, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero por qué hizo solo Jesús? Porque se agarra de un versículo que dice bautízate en el nombre de Jesús, un solo versículo. Nosotros no podemos hacer doctrina en un solo versículo. Es un principio bíblico. Tiene que estar en consono en toda la Biblia. No, en toda la Biblia, que la palabra Trinidad no sale en toda la Biblia, pero en muchas ocasiones
donde se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice Trinidad, pero sí dice que son uno solo. En primero de Juan. Sí, pero esos son los alegatos de las personas que... Y yo, si nosotros no creemos en la Trinidad, posiblemente una persona dice una secta falsa. Porque si yo no creo en el Padre y en el Hijo, o no creo en Jesús como Hijo, entonces ¿cuál es mi condición si yo soy salvo por el Hijo? Dice primera de Juan 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dirá otro, ese es un solo versículo, pero entonces nos vamos a Génesis, hagamos. Así es. Nos vamos al bautizo de Jesús, estaba, ¿verdad? La paloma, el Espíritu Santo, la voz y el Hijo allí que te iba a ser bautizado. O sea, tenemos que buscar en toda la Biblia cuando yo estoy buscando una doctrina. Una doctrina es una enseñanza que sea bíblica. Entonces, la idea es que el eterno Dios se hizo carne a través de María. Por esta razón, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. No. Ya no vamos a meter en problemas con algunos. No. Puede ser la madre de Dios, ¿para qué va a decir este loco? De Dios hecho hombre. Sí. A lo mejor. O sea, a lo mejor alguien dice, es la madre de Dios hecho hombre. Pero para no meternos en rollo, es la madre de Jesús. Así es. Es la madre, porque muchos tenemos una muy fuerte entre nosotros los hispanos, una religión que habla de María. Como eso. ¿Ve? Pero si Dios es Dios, ¿por qué no puede ser María la madre? Porque es eterno, es una de las condiciones para ser Dios, es que es eterno. Y si tuviera una madre, ¿qué pasa? Hubo un momento que no existía. Empezó a existir, desde el parto empezó a existir, entonces ya no es eterno. Por eso, Él es Dios. Y María no existía. Y María no existía. Entonces, que no nos metamos con María hasta más tarde. Eso tiene, mi país tiene que, nos metemos con los coroticos del pesebre. Nos meten con las cosas sagradas. Y nosotros venimos a hablar muy bien de María, pero no vamos a venerar a María. Entonces busque por favor Juan 2.4, aquí viene Juan 2.4. Aquí viene el polémico versículo donde dice Jesús, alguien que lo vea por favor. Juan 2.4, por allá, lejos, ¿lo puede leer? Dice, pero eso que tiene que ver conmigo, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Una versión Reina Valera que se oye un poco como más fuerte. Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Oye, no es la mamá, mujer, que nos va a ti y a mí en esto. Jesús la llama mujer, que era un término para los judíos de respeto, como señora. En Colombia dice mucho, sí señora, cuando te llaman a que no es como, quizás en mi país dice, ¿qué? No, yo le he hecho que a mi papá y ¡pum! Me huele más Señora. ¿Cómo dice la señora antes que se tarde un poquito? Señora, que se tarde un poquito. Aunque se tarde un poquito, responda señora. Ese es un término de respeto. Señora. Pero ¿sabe qué? En lugar de mamá le dijo señora porque le estaba dejando entender a María que su relación desde ese momento iba a cambiar. Porque ahí se iba a manifestar ya Jesús, lo que iba a hacer su ministerio. Ya, se acaba de bautizar. Pero desde ese momento, que fue el primer milagro, ¿cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? El vino en las bodas de Canaán. Desde ese momento su relación común de mamá e hijo iba a cambiar a cuál? De Salvador a Salvador. Y le estaba diciendo, mamá, desde ahora en adelante, lo más importante que tengo que hacer yo es salvar a aquellos. Más arriba de la relación que tenemos de hijo-padre, yo tengo un llamado más grande que ese. Jesús nunca se olvidó de María. Se la dejó a Juan, siempre estuvo pendiente. Los discípulos, ¿cómo mantuvo Jesús? ¿Será que Jesús empezó a hacer su ministerio y fue un mal hijo y dejó a María? No, es que tengo, porque muchos hacen eso. Yo me voy a dedicar al ministerio y la esposa sin comida, ¿no? ¿Será que dejó votar a María Jesús? No. Entonces, ¿cómo se encargó Jesús de María? Si era el primogénito. No, ahora como Jesús es el Mesías, le toca al segundo hijo de María. No. Él hasta el último, en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Mostrándonos su devoción de manera sana hacia su mamá y su familia.
ahí te dejo hijo, ahí tu madre, te estaba encargando esa, no se le encargó un hermano, se le encargó a su amado discípulo, el amado Juan. Entonces, Jesús estaba muriendo y todavía estaba pendiente de su familia. Entonces él dice, no fue grosero, sino mamá, ahora mi ministerio público que ha comenzado va a tener mucho más peso que las relaciones terrenales que son finitas. Nuestras relaciones, amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, pero esas van a durar lo que dure acá. Tengo algo más, no más importante, porque la palabra importante quizás dice, bueno, no es importante, pero tengo algo, un llamado de Dios que es venir a salvar. Y aquí cuando dice, aún no ha venido mi hora. La hora está hablando de la muerte y la resurrección de la cruz. Ah, ok. Yo pensaba, por ejemplo, que está diciendo, tú me estás adelantando. Se dice también que María, posiblemente las personas, y en esta cultura, el hacer una boda y que se acabara el vino era una desgracia. Nosotros no podemos entender eso. Bueno, se acabó el vino, ¿qué rollo tiene? Vaya y compren una Dr. Pepper o algo. Le den agua. No, para la cultura judía, cuando se acababa en medio de era la celebración que duraba hasta una semana. Y si se acababa el vino era una desgracia para la familia, era un bochorno como el peor de los bochornos para la familia. Aquí ahora la cultura, ¿qué hace? ¿Quién es el que se encarga de la boda? La boda se encarga de los padres de la novia, esa es la tradición, cambiada, pero en esa tradición judía el que se encarga de la boda es el esposo. Y ellos iban a casa del esposo y si se acababa el vino podía ser hasta de demanda, podía ser demandado ir a la cárcel la familia. Porque eso era algo que no podía pasar. Ahora lo que quieres es que se acabe para que se vaya y luego lo borracho. Ahorita ridícula, ¿no? Entonces, se dice también que María, ¿por qué María estaba metida? No como dijo Carlona, que María tenía una licorería, que por eso estaban hablando de esa tontería. Ay, Dios. Sino que María era un familiar, quizás del novio, y se la había encargado, oye, ayúdanos, como hermana, o no sé de qué del novio, era muy cercana, ella era la encargada de eso. Hermano, entonces aquí es donde empieza el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús empezó Cuando fue bautizado, o sea, ya, sí. Pero él empezó a hacer su milagro y todo, y de ahí se desprendió la mamá. O sea, de ahí dijo, mamá, yo era de Nazaret y ahora me voy a Galilea y me voy a otro lado. O sea, de ahí salía de su casa. Salía de Los su 3 casa. años salió. Sí. Pero fueron 30 años que le dedicó a su familia. Bueno, al principio no podía dedicar, era un bebé, pero fueron 30 años que le estuvo fielmente con María todo el tiempo hasta que se perdió aquel día de nuestra vida. A los 12 años. María, yo no sé, aquí escribí algo, que a veces no entiendo mi letra. María, miren mi letra. Sí. María ya no se relacionaría como hijo, sino como su Mesías, el Hijo de Dios y su Salvador. Eso fue lo que quiso decir, mujer que tiene conmigo. ¿Okay? El hecho que Jesús accediera a la petición de María no tiene que decir, como dicen muchos, que ella ahora intercede por él por todas las cosas, sino por lo que le estaba explicando. Jesús contesta la petición de María como contesta la petición de cualquier persona que le pide algo a él, y porque en ese momento María sabía quién era Jesús. María sí sabía quién era Jesús. ¿Okay? Entonces, la respuesta de que María sea corredentora, intercesora, esa solamente vamos a buscar 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Bien? ¿Entendiendo? Primera Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, el hecho de que María le pidiera eso, porque muchos toman de que como María le pidió a Jesús que hiciera el milagro, ella ahora es la que está ahí pidiéndole a Dios todo. Pero dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús hombre. La realidad es que María fue una gran mujer con grandes atributos, pero no son cualidades únicas de la persona María. Ella entendía su condición, por eso en Lucas 1:46-47 ella dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María, como cualquier otro hombre y mujer en esta tierra, tenía que reconocer que ella era una pecadora y necesitaba de un Salvador. Eso lo dice en Lucas 1:46-47.
María entendió que ella era pecadora y que necesitaba de salvación como todo ser humano. Por eso, el único que no necesitaba Salvador era la persona de Jesús, porque es el único sin pecado. ¿Lucas qué? Lucas 1, 46, 47 dice: entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí está. Ahí está. Otro versículo que me habla un poco más sobre la condición de María, solamente la nota, está en Mateo 12, 46, 50. Yo se lo leo y usted lo anota nada más para ir adelante. Mateo 12, 46, 50. 46 al 50. Sí, señor. Dice Mateo 12, 46 a 50, dice lo siguiente. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge. Sí, las 12, sí. No, estoy en el 13, perdón. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos que están afuera y te quieren hablar. Respondiéndole él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su manto hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. También, si no entendemos el contexto, nos parece un poco grosero de esta situación, pero ya entendemos que Jesús ya estaba en otro trabajo, que no se iba a olvidar de su madre y sus hermanos, pero que él tenía una prioridad de vida. Estaba cumpliendo, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermanos, Jesús tuvo efectivamente hermanos, medio hermanos. Sabemos que eran medio hermanos, ¿verdad? ¿Por qué eran medio hermanos y no hermanos completos? Porque no era hijo de José. Esa es la actitud. ¿Y por qué tuvo que ser colocado? Dios pudo haber formado: voy a mandar a Jesús desde acá arriba. ¿Por qué? ¿Por qué lo colocó acá? Para que fuera. Porque es el método natural de que nace un hombre, y para que estuviera ahí en el vientre de María. Podía haberlo hecho de la tierra también. Podía haber hecho de la tierra, otro Adán, así. Segundo Adán no dice: vamos a hacerlo de la tierra. Pues eso tenía que ser perfectamente humano, nacer un hombre perfecto y vivir la vida perfectamente. Entonces, no eran primos, ellos no eran primos, porque mucha gente dice: no, pero esos son discípulos. Esos hermanos que están hablando son hermanos de la fe, ¿no? En la Biblia, cuando habla de hermanos, está hablando de hermanos de Jesús, y cuando habla de discípulos, está hablando de seguidores de Jesús. Los discípulos eran, ¿quiénes eran? Pedro, Mateo, Juan, y cuando habla de hermanos, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Entonces, Jacob. dice, aquí están, dice, en Mateo y Marcos dan los nombres de 4 de los hermanos de Jesús, y menciona también que tuvo hermanas. Eso está en 13:55 y en Marcos 6:13. Mateo 13:55 no lo vamos a leer porque no lo vamos a dedicar a María, vamos a ver por qué Jesús era hombre. Y dice: Jesús no estaba repudiando a la familia terrenal, en cambio estaba enfatizando la supremacía de las relaciones espirituales. La supremacía, hermano, y esto quizás si nosotros no entendemos, vamos a tener problemas con eso, ¿verdad? Dios en ningún momento quiere, pero un buen hombre para estar al frente de la iglesia debe saber gobernar su hogar. Entonces Jesús no está desechando a la familia, pero le ha dado un lugar en su trabajo, en nuestro trabajo aquí en la visión, encima de la visión por prioridad sobre otras cosas. ¿Okay? Y sabemos que la primera iglesia es el hogar, que se nos dio la Biblia para educar a nuestros hijos. Entonces, si nosotros educamos bien a nuestros hijos y los llevamos al Evangelio por la gracia de Dios, entonces ellos van a andar con nosotros en la misión. No vamos a tener que hacer ustedes acá y yo acá, ¿no? Porque Jesús tenía como familia una familia redimida, una familia que todos: oye, sí, mi papá está predicando, yo voy con él. Eso es el deber ser. Sabemos que hay otras situaciones, pero Dios en su gracia se encargará de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, hechos que demuestran la humanidad de Jesús. Bueno, se desarrollaba como humano. Segundo, tenía emociones y necesidades humanas. Entonces, lo primero, el hecho de la humanidad de Jesús es que tuvo un cuerpo humano, y ese cuerpo se desarrollaba. Pasó de bebecito a niño, adulto, y llegó hasta los 30 años y a los 33 que murió.
Tuvo emociones humanas. Solamente los humanos, un robot no tiene tristeza. Jesús tuvo tristeza, ¿verdad? ¿Qué más tuvo Jesús que le da a todo hombre? Según la Biblia. Lloró. Jesús lloró, Tuvo sed también. tuvo sueño, Sueño. tuvo hambre, ¿Cómo? se cansó. ¿Recuerda que Jesús se cansó? Sí. Bueno, esas son cosas que nos hacen ver a nosotros. Pues mucha gente, no, es muy fácil para Jesús haber venido y ir a la cruz y no haber dicho no, porque él era hombre. Él era Dios, pero él tuvo hombre. Tuvo debilidades de hombre, o sea, el cuerpo tuvo debilidades. No estoy hablando de pecados, debilidades. Se cansó. Huyó también de la gente cuando lo querían apedrear. Sí, sí. ¿Y dónde fue el primer lugar donde le iban a dar plomo, como decimos nosotros? Entre su familia. Que lo iban a tirar por un barranco. La primera vez que Jesús empezó a servir después de la boda de Caná. Tentaciones, tuvo tentaciones, ¿verdad? Sí. Y tuvo hermanos y hermanas. Eso todo. Entonces, vamos a hablar ahora de Juan 1.14. Dice, y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Entonces vamos a hablar de la unión de la naturaleza humana y la unión de la naturaleza divina de Jesús. Ya leímos Naturaleza humana. naturaleza humana y la naturaleza divina. Eran dos en un solo cuerpo, en una sola unidad. ¿Ok? Vamos a buscar Juan 1.14 y el verbo se hizo carne. Eso nos lleva ahora a Filipenses 2.5.8. Alguien que lo lea, por favor. Entonces, Filipenses 2, 5, 8. Para seguir hablando de la humanidad de Jesús. Filipenses. Filipenses 2, 5, 8 dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Lo tienes? ¿Ah? ahora sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién tiene una versión moderna que la lea? Ese versículo. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Así más entendido. La actitud. O sea, hay ustedes este sentido. Tengan la misma actitud. Nos dice más claro, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo? Ahora vamos a ver cuál fue la actitud que debemos tener nosotros igual. El cual, siendo en forma de Dios, no como dicen los testigos de Jehová, uno que era parecido a Dios, no, uno que era Dios. ¿Okay? No estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse. ¿Cómo dice esa versión? Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como alguna plata más. Así que sea Dios no se amarró a eso. ¿Ok? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte. Ahí la palabra que vamos a hablar sobre la humanidad de Jesús es se vació. La palabra se vació. ¿Cómo se vacía algo? Se desprende. Se vació a sí mismo. Se despojó, dice una, se vació, dice otra. O sea, se vistió. Se desprendió. La palabra del griego es kenosis, con K, kenosis. Despojó. No dejó de ser Dios, porque muchos dicen, bueno, él se despojó, no dejó de ser Dios, no. No dejó de los atributos que eran de Dios, pero sí dejó al lado la gloria y los derechos que solamente tenía para ser hombre. Jesús es una sola persona con dos naturalezas, completamente Dios y perfectamente unidas, Dios hombre y Dios Jesús. Entonces se vació así. ¿Lo repito? Jesús es una sola persona con dos naturalezas. ¿Sí? Naturalezas como la primera que tiene, completamente distintas, una es hombre y otra es Dios, pero perfectamente unidas. Naturaleza distinta, hombre y Dios, pero está perfectamente unida.
3 observaciones relacionadas a la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. 3 cosas que vamos a hablar de esta unión. 3 observaciones relacionadas a la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo, al encarnarse voluntariamente, aceptó las limitaciones del funcionamiento Espérame tantito. ¿La naturaleza qué? divina y la naturaleza humana. 3 observaciones de esta unión. Y ya luego vamos a un punto y terminamos. Cristo, al encarnarse voluntariamente, porque Él se encarnó voluntariamente, no fue regañadiente, voluntariamente, aceptó limitaciones en el funcionamiento de sus atributos divinos. Él aceptó que sus atributos divinos no iban a funcionar. O sea, no es que estaban dañados, sino que tenía que ponerlos a un lado. Pero estas limitaciones no estaban allí, porque cuando caminó sobre el agua, Él mostró que era Dios. Entonces, Él voluntariamente aceptó ponerlas a un lado. Eso es lo primero. Aceptó. Segundo, cuando se hizo hombre, no perdió los atributos de Dios, sino que ganó atributos de hombre. O sea, Él no perdió los atributos. Atributo es una característica natural. Un atributo de ser hombre, del hombre es que, bueno, ya vimos, de hambre, de sed, pero él ganó atributos humanos, no perdió lo de hombre, porque por ahí hay una guerra que dice que Jesús no era Dios. Y entonces estas cosas podemos rebatar. Tercero, el ser humano no le restó importancia o no le restó nada a la naturaleza de Dios. Cuando tuvo la naturaleza humana, no le restó nada a los atributos de Dios. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Sí? Y por último, vamos a ver lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? El 4. No, ese es otro punto. ¿Por qué Jesús se tuvo? Ya hablamos un poquito en qué consistió todo, cuál fue su relación con María, pero ahora 5 cosas que nos dicen por qué Jesús se tuvo que hacer hombre. Y esto es como que lo que responde verdaderamente a la pregunta ¿por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? Juan 1.18 y otro que lea Juan 14.9. Juan 1.18 y Juan 14.9. Tengo Juan 14.9. Y Juan 1.18, ¿verdad? Sí. Juan 18. Juan 1.18 primero, ¿qué dice? A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre que Él le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer el unigénito. A ver qué dice el hermano por el otro. Juan 14.9. Ajá. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, la primera razón para Jesús venir a este mundo, según los 2 versículos, fue ¿para qué? Para revelar al Padre. Tenía que venir para ser su Dios real, un Dios cercano a nosotros. El que ve al Hijo, ve al Padre. Él vino a revelar al Padre. Entonces ese fue el primer objetivo de... ¿Por qué Jesús vino a la tierra? A sufrir y que nosotros lo miráramos así, o para que lo que estuviéramos cargados acá o hacer retratos de Él. Él vino para revelar al Padre. Segundo, busquen por favor Primera de Juan 3.5 y Colosenses 2.14. ¿Otro primero? Primera de Juan 3.5 y Colosenses 2.14. Pero ¿por qué tuvo que, yendo al otro punto, por qué tuvo que Él venir a revelar al Padre? Porque si no hubiera venido Jesús, nadie pudiera ver ni conocer al Padre. Porque tuvo que revelar. ¿Para qué tuvo que revelar eso? Para que nosotros pudiéramos, en términos humanos, entender quién era el Padre. Porque el hombre no puede conocer a Dios a menos que es por Jesús. ¿Sí? Entonces, Primera de Juan 2.5, ¿eh? 3.5 Oh, 3.5. y Colosenses 2.14. ¿Alguien que usted tiene cuál? Y sabéis, ¿Cuál es ese? 3:5. Ok. Ajá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Él apareció para quitarnos los pecados. ¿Y Colosenses 2.14 qué dice? Colosenses 2.14 dice
anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos eran contrarias, quitando de en medio y clavándola en una cruz. Entonces, ¿cuál fue la segunda razón por la que Jesús vino? Según los dos versículos. ¿Para qué? Para quitar nuestro pecado. Él vino a pagar la deuda del pecado. Cualquiera que tuviera pecado era culpable. Entonces no podía venir otro que no fuera Dios, hombre, porque todos los demás no podían pagar, tienen el mismo pecado. O sea, es como si usted debe $10,000 y, bueno, impagable, una deuda grande, y vengo yo, bueno, yo no voy a ayudar, porque yo también vengo, no, yo tampoco tengo billetes. No lo ayudo para nada, tenía que venir alguien perfecto que no podía pagar la culpa. Otra, Hebreos 2:17, y otra que busque Hebreos 9:11-12. Hebreos 2:17 y Hebreos 9:11-12. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y otro que veamos era el 9:11-12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué dos palabras se repiten en estos dos versículos? Sumo sacerdote. Vino para ser nuestro sumo sacerdote. Pero ¿por qué tenía que ser sumo sacerdote? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, de acuerdo a la ordenanza de Dios, alguien debió ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Esta era la función del sumo sacerdote, ofrecer los pecados por el pueblo. Pero ante Dios, el único que puede presentarse a favor de la humanidad es Cristo por su carácter santo. Era el único que podía ofrecer por la santidad. Delante de Dios no podía estar nadie más. Recuerda que el sumo sacerdote le amarraba una cadena, una cuerdita que estaba Con campanita. bailas. Entonces, si ese hombre Y él como sumo sacerdote aún se entregó como el como cordero. ofrenda también. Sí, como ofrenda. Entonces es como mediador, ¿Ah? también como mediador. Sí, todas estas palabras valen, equivalen. Mediador, ofrenda y a sumo sacerdote. De acuerdo a la función que cumple varias funciones. Entonces ya hemos visto que Jesús se hizo hombre para revelar al Padre, para quitar los pecados, para convertirse en nuestro sumo sacerdote. Y ahora vamos a 1 Juan 3:8. Otro que lea Romanos 6:14 y Romanos 6:22. 3:8, Repito, ¿verdad? 1 Juan 3:8, Romanos 6:14 y 6:22. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, alguien que lea, por favor. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y el 22? ¿El mismo versículo? ¿El mismo capítulo? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces Jesús, la otra razón para la cual vino fue para destruir la obra de Satanás en nosotros. La deuda quedó pagada, pero además el poder del pecado se quitó sobre nuestra vida. Vino a destruir las obras de Satanás. Le quitó un módulo
lo que teníamos nosotros encima, teníamos un agente que nos dominaba, nosotros éramos como robots, ¿qué hacía? El pecado, hacíamos lo malo, pero Él lo quitó y ahora tenemos nosotros la libertad de decir sí o no, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, porque si no fuera pura moralidad. Ahora sí tendríamos un libre albedrío sano, ahora sí hay libre albedrío, como lo tuvo Adán. Mientras estamos escritos en el muerto, el delito y pecado, por mucho que lo haya escuchado de no sé quién y lo que más, el hombre no tiene un libre albedrío porque siempre va a ser malo. Bueno, tiene el libre para hacer lo malo, imagínense, los libres. Y ahora no, ahora tenemos que tener cuidado de lo que Pero hacemos. ya sabemos nosotros que si nuestra condición como cristianos es ahora tengo libre albedrío, voy a decir que no. Si usted no se estudia la Biblia, no paga el precio adorando a Dios, no paga el precio orando, porque tenemos una lucha. Mientras usted más fuerte se hace en el espíritu, va a tener más libertad de decir que no. Porque ahora soy cristiano, entonces me voy a ir antes de tomar, me meto en la cantina y voy a decir que no. No. El diablo anda como león rugiente buscando que devorar y devora al débil. Así es. Y nosotros tenemos que fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Por las disciplinas espirituales que Dios nos ha regalado. Que es el congregar, esto fortalece la fe. Lo que estamos haciendo es fortalecer la fe. El cantar música o canciones bíblicas que hablan, oye, sí, antes era un enemigo, ahora como en la mesa, oye, sí, qué bonito, eso sí. Estudiar la Biblia, buscar las preguntas, ¿por qué dice esto? ¿Por qué? O sea, vivir en misión fortalece nuestra vida. Usted va a un lugar a trabajar y todo el mundo anda pensando en qué? En el mamón, en el billete. Usted viene de cristiano, oye, sí, no es que nosotros ahora nos vamos a meter en una cueva y nos vamos a pensar en billetes, es necesario. Pero mientras estoy con cristianos, me mantengo la mente ocupada en lo que es. Cuando estoy con gente que no es cristiana, voy a estar, hasta a veces cuando, oye, sí, yo como que voy a hacer eso. Oye, ¿para qué tanto congregarme? Si mira a los vecinos, ese pata ahí montó su piscina, los domingos se da buena vida, parrilla, mire yo, todas las semanas trabajando y el domingo también tengo que viajar una hora más. Entonces esos pensamientos vienen a la mente porque la mente es como un objetivo que esos pensamientos vienen de mi carne que no está regenerada. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a la palabra, hablo con el hermano Carlos, dame el cuento y me vuelvo a meter en el cuento. En el cuento digo yo, en la vida cristiana que vivo. Entonces, A rechazar los placeres. sí. Pero no como un ascetismo de que no, yo no quiero, no, a la tarde me voy a la piscina, pero dejar de congregarme las cosas, ¿sí me entiendes? Yeah. Dejar de hacer las cosas porque si no estaríamos en religiosidad, en la piscina, ¿no? Yo me gusta la piscina, me encanta, porque el calor es buenísimo, pero cuando hay cosas de Dios, tengo que hacerlas primeramente lo de Dios. O bueno, el año ha estado ahí, pero nos vamos a agarrar unas buenas vacaciones y si vamos a disfrutar y vamos a ir, pero no, entonces agarro vacaciones todos los meses, no me congrego, no, pero ¿por qué? No, pues estoy cansado, no, pero vamos a hacerlo como es, o sea, vamos a agarrarnos un mes para irnos de viaje, vamos a hacer, bueno, sí, y en las cosas de Dios hacemos nuestro devocional, oramos juntos, pero la iglesia y eso no, porque estamos ahorita en misión, allá usted, si está en misión, allá hace su devocional, allá verá un tratado, allá ora por alguien, porque usted vive una vida de misión, no es una persona que es una religión, sino que donde usted va, predica. Bueno, viajé, oye, porque sí, verdaderamente estaba cansado, la espalda, tal, y bueno, todo tiene un beneficio, pero debemos estar enfocados porque el diablo anda buscando quien devorar, ahí se distrae. Dicen en mi país que da papaya, mete su. Otro, el último ejemplo, ya terminamos, hermano. 1 Pedro 2:21. La última lámina. 1 Pedro 2:21. ¿Lo leo? Sí, hermano. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿cuál fue la última de lo que estamos hablando? El último razón por la que Jesús vino y se hizo carne, según este versículo. ¿Qué dice ahí? Dio ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿para qué vino Jesús a hacerse hombre? Sabiendo que estamos hablando de él. Jesús vino para dar un ejemplo de cómo hacer. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros de cómo vivir, cómo hacer las cosas? Jesús no, porque ese es Dios, pero Jesús vino y tuvo hambre, tuvo sed, tuvo tentaciones, hizo esto, oró, se paraba de madrugada, estaba en esto, lo otro. Jesús vino a dejar sus pisadas para que el cristiano la siga. Nos vino a dar un ejemplo de vida que agrade a Dios. Este es el último. Entonces, razones por las que Jesús se hizo. ¿Por qué se hizo Jesús hombre? Primero,
para revelar el Padre. Segundo, para pagar la deuda del pecado impagable por nosotros. Tercero, convertirse en nuestro sumo sacerdote, a que intercede por nosotros. Cuarto, ¿qué vino a hacer? Destruir las obras de Satanás y poder nosotros ahora sí buscar a Dios libres, sin esclavitud, porque aquí solamente hay dos tipos de personas, según la Biblia: los esclavos del diablo y los esclavos de Jesucristo. Esclavos sometidos y que van, y el otro es esclavitud por amor, donde Dios nos da lo mejor, porque no es una esclavitud según el mundo, sino una esclavitud que nos hace libres. Imagínense, esclavitud libre. Soy esclavo, soy más esclavo, perdón, soy más libre cuando vivo cada día más para Jesús que cuando supuestamente no me someto a nadie, porque a alguien, nosotros servimos a alguien, servimos a Dios o servimos a los de Dios. Y por último, ¿para qué vino? Para darnos un ejemplo de vida. Así que esa es la meditación que traía para el día de hoy. En resumen, la encarnación de Dios mismo es la persona de Jesucristo. Es un hecho necesario. ¿Para qué era necesario que Jesús viniera? Para salvarnos. Amén. Y para mostrarle quién es Dios y que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. En resumen eso. Él vino para mostrarnos a Dios, para salvarnos y para mostrarnos cómo vivir. Vamos a orar. También tiene una petición. Vamos a orar. Por mi familia, ¿verdad? Falleció mi tía, la hermana de mi papá, la mayor. Dios le dio 100 años de vida y falleció ayer. Orar por la familia, ¿verdad? Que el Señor les fortalezca y les dé paz. Sí, hermano, hay que seguir orando. Y recuerda que tenemos algunas tareas como caminar por el barrio donde vivimos, orar por esas personas que Dios nos muestre las oportunidades donde está Él obrando para nosotros darle, poder mirar con compasión a los demás. Sí, porque el objetivo de este que estamos teniendo los miércoles es vivir en misión. Que salgamos de nuestra misión. ¿Cuál es la misión de Roberto? No, mi misión es venir a hacer billete y que me den esto y lo otro. No, eso es lo que Dios va a hacer en su plan. Pero mi misión, para donde quiera que Dios me lleve, para ser un representante de Él, es un representante que puede estar así. ¿Ok? Bueno, gracias por eso. Sigan orando por los estudios. Tengo que ir a presentar examen. Y esta semana estudié menos que la semana pasada. Pero estudié. Pati es testigo. Estudié, pero yo El Señor es testigo también. Pero a mí me gusta, yo soy caletrero. No sé si entienden, un caletrero en mi país es una persona que le gusta leer el libro hasta que se lo sepa. O sea, que lo mete aquí. Pati no es así, Pati es meditar. Ella tiene una memoria fotográfica que lee y le queda todo. Yo tengo que leerlo 20 veces. Y lee. Yo soy de ese tipo, me creía así. Es más trabajoso, pero es lo que yo soy. Entonces no he leído suficiente. Yo soy lagunero. Es lagunero. Lagunas mentales. Entonces, si tuviera las habilidades de Pati, pues estuviera súper preparado. Pero como soy persona insegura, que necesito, casi que dice la página 35 dice esto, y no lo estoy manejando así, entonces me siento que dependo de la gracia de Dios. Ok, entonces bueno, pero ha sido una hermosa experiencia. Me estoy enriqueciendo y veo que las personas, no solamente yo soy el único que ve el Evangelio de esta manera, sino que estoy aprendiendo cómo agarrar un texto y me estoy sintiendo que me falta mucho por aprender. Eso es lo bonito, cuando tú aprendes y no en vez de orgullo, sino oye, eso es lo bonito. Entonces vamos a orar y vamos también a poner las ofrendas y lo que han traído para el Señor. Agradecido por los hermanos Pérez de volver a estar acá. Orar por los alimentos. Por los alimentos. Hoy hay ¿cuál es el menú? Ahí, es una receta Una receta santa. del chef Luigi Peresini. Okay. Está mezclada con una receta italiana y franchute. Franchute. Sí. Yo pensé que era una receta de chivito. No, Receta de chivito. este es un pollito hecho a la guajillé Okay. con el chile pasillé Y y chile de árbol. Chile por todos lados. O sea, tiene tres mezclas, italiana, francesa y mexicana. Ok, vamos a orar para que Dios nos dé una lengua que pueda aceptar todos estos sabores y no nos pique. Padre, te adoramos, te damos gracias por este tiempo, Dios, gracias porque hoy hemos meditado sobre tu encarnación. Verdaderamente fue una humillación venir hasta ti, despojarte de todo lo que tuviste que vivir por nosotros. Gracias, Señor, porque eres nuestro representante máximo como hombre, el
el segundo Adán por esto, porque el primer Adán falló y todo se echó a perder, pero tú tenías en tu plan eterno, glorioso, venir en la cruz y dar gloria al Padre y para nuestro beneficio tener la salvación. Gracias por destruir el poder de Satanás en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo de seguir. Gracias, Señor, porque nos revelas cada día al Padre y a medida que seguimos buscando tu palabra, vamos a conocer a Dios. Ese es el objetivo del hombre, fue creado para tener una relación con Dios. Pero el pecado dañó todo. Pero tú has traído tanta bendición a través de tu evangelio, Señor, que el único medio que tú has colocado para que el hombre te conozca a través de tu palabra, la predicación sana del evangelio, te pido que siempre estemos envueltos en todo esto porque es lo que da vida eterna y es lo que da salvación, es lo que da santificación, es lo que nos ayuda cada día a parecernos a ti y un poco menos a Roberto del viejo, Señor. Ponemos este tiempo, las ofrendas sean, Señor, por un corazón sincero, un corazón agradecido, Señor, los alimentos y bendice la cena de cada uno de los hermanos, las manos de mi hermano Luis y mi hermana Mirta, su atención, Señor, gracias, Señor, porque eso es parte de ser la familia de Dios. Nos amamos, nos consentimos, Señor, y nos ayudamos en este caminar que es seguirte a ti todos los días hasta que estemos en tu gloria. Hasta que sea tu tiempo, como dijiste, ya llegó tu tiempo, pero el nuestro tiempo sea cuando estemos en gloria contigo. En Cristo Jesús, amén. 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 Amén, amén. Gracias. Oye, pusieron hasta cantado, miren. Ahora cómo cantar. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la señal, hermano? No, sí, aquí lo hago seguir. ¿Ah? Es que siempre guardo los ¿cómo se llama? Los videos siempre los tengo guardados. Pensé que no lo había terminado, no lo había guardado. Ahora sí ya. ¿Cómo va a hacer eso? Ay, Dios mío. ¿Va a colocar esto? ¿Ah? Pero volumen, computador. Oh, sí. Entonces, En nuestro favor. Chao, bye. la senda vana ¿Mande? Mangiare, dijo el nonno. No, vuoi mangiare? No vuoi mangiare? No. ¿Ah? ¿No vuoi mangiare? No. No? ¿Cómo que no? Venga. Ah, no. Venga, no capisco, no capisco. Non capisco niente.